La noche se sentía fría en su piel, mucho más fría de lo que esperaba. Sus pies apenas podían levantar su peso mientras se dirigía a su casa a un ritmo no muy pausado. El camino de vuelta a casa era algo que normalmente recorría con rapidez y facilidad. Normalmente saltaba de tejado en tejado y corría hacia el abrazo de su esposa. Pero esta vez no. Esta vez temía volver a casa. Los recuerdos del último clon de sombra disipado volvieron a sonar en su cabeza. Podía recordar todo con claridad. La alegría y la felicidad en los rostros de sus hijos cuando entró en su casa y los saludó. La sonrisa cariñosa en el rostro de su esposa mientras la veía decorar la tarta de cumpleaños de su hija. Los cantos de celebración mientras llevaba la tarta de cumpleaños de su hija a la mesa. Y luego esa mirada en los rostros de todos cuando su clon de sombra desapareció y la tarta de cumpleaños cayó al suelo de la casa. ¿Cómo pudo hacerle esto a su propia familia? Su propia familia significaba tan poco para él que no podía molestarse en aparecer él mismo. ¿Sus propios hijos no merecían tener a su propio padre presente en uno de sus días más importantes del año? ¿Acaso su esposa no merecía tenerlo a su lado mientras celebraba la feliz ocasión de dar a luz a uno de sus hijos? Las lágrimas se agolparon en sus ojos. No se atrevía a cerrarlos. Aquella imagen final que el clon de sombra le transmitió estaba grabada a fuego en su mente. Lo atormentaba, lo perseguía, la mirada de sorpresa en el rostro de Boruto, la tristeza de las facciones de Himawari, la decepción reflejada en la expresión de Hinata. Eso era lo que más les cosía. Ella era su amiga más preciada, su esposa, su amante. Ella lo amaba, le dio una familia, se ocupó de su hogar, cuidaba de los niños mientras él estaba en el trabajo, le ofrecía un cálido abrazo y una palabra de consuelo cada vez que volvía a ella. El mero hecho de pensar que la había defraudado, ¿qué debía decirle? ¿Que se estaba ocupando de los exámenes Chunin? ¿Que tenía información sobre una amenaza extradimensional que debía investigar cuanto antes? ¿Qué tenía que...? Eso era todo, ¿no? Siempre tenía algo que lo mantenía ocupado dentro de su oficina. Siempre había alguna amenaza, algún asunto que tenía que tratar. Nunca terminaba. ¿Por qué quería volver a ser el Hokage? ¿Por qué quería ser reconocido por la aldea? A lo largo de los años luchó con uñas y dientes para demostrar a todos que era una persona digna de reconocimiento y respeto. Forjó amistades, fue a misiones, luchó en las guerras, arriesgó su vida por los demás. Y a lo largo de los años hubo una persona que lo reconoció desde el principio, que simplemente le dio su amor y su respeto sin pedir nada a cambio, que realmente arriesgó su vida por él y él la había defraudado. ¿Cómo pudo hacerle esto? La vio en el salón, limpiando lo que quedaba de la fiesta de cumpleaños de Himawari. El confeti, los lazos y la tarta de cumpleaños estaban recogidos en el cubo de la basura, y ella estaba fregando el suelo de los restos de nata montada. Estoy en casa. Bienvenido. Su corazón se hundió al escuchar su voz. Normalmente sonaba tan alegre y cálida, tan alegre y feliz, pero ahora sonaba tensa y ronca, como si hubiera estado llorando durante horas. La única vez que había oído su voz así fue justo después del funeral de Neji. Oh, maldición. ¿Dónde están los niños? Están arriba, los dos están durmiendo. Se quitó la túnica de Hokage y se dispuso a colocarla en el perchero. Déjame llevar eso, parece sucia, seguramente hay que limpiarla. Se acercó a él y le quitó la bata de las manos. Tenía la cara mirando al suelo. Sus movimientos eran fríos y mecánicos. Luego le dio la espalda y colocó la bata dentro del cesto de la ropa sucia. No lo miró ni una sola vez. Naruto no podía soportar más esto. Mira, Hinata, yo sabía que no eras tú entonces. ¿Qué? Puedo distinguirte de tus clones, ¿recuerdas? Naruto se rascó la cabeza. Había olvidado que Hinata podía hacer eso, que tenía una conexión tan fuerte con él, que podía saber cuándo el Naruto original estaba cerca de ella. ¿Cómo podía ser tan estúpido? Fingí que habías aparecido de verdad. Actué como si realmente fueras tú decorando el pastel y jugando con los niños. No podía dejar que se enteraran. Por el amor de Kami, Naruto. ¿Qué demonios se supone que les iba a decir? Naruto se congeló al escuchar eso. Normalmente Hinata se dirigía a él como Naruto-kun. Normalmente era educada y hablaba suavemente cuando se dirigía a él. Solo dejaba de lado el honorífico cuando las cosas se ponían serias. Cuando no se dirigía simplemente a Naruto-kun, sino a su esposo y el padre de sus hijos. El hecho de que no solo dejara de lado el honorífico, sino que también usara la palabra demonios, que su padre envió un clon de sombra en su lugar, que no se preocupó lo suficiente por ellos como para venir en persona al cumpleaños de su propia hija. Su voz se ahogó mientras contenía las lágrimas. No quería volver a llorar. Naruto se acercó lentamente a su esposa. Quería rodearla con sus brazos, pero Hinata parecía tan frágil ahora mismo. Tenía miedo de que tocarla pudiera hacerla caer en el abismo. Y entonces tu clon de sombra desapareció, y el pastel cayó al suelo. Himawari empezó a llorar y Boruto se enfadó. Empezó a decir que nunca cumples sus promesas, y que no te importa tu propia familia, que solo te importa tu estúpido trabajo. Naruto vio como la túnica del Hokage en el cesto de la ropa sucia se empapaba con sus lágrimas. Ya no podía contenerlas. Intenté defenderte, inventar excusas para ti, intenté decir que eres un hombre ocupado y que estás haciendo lo mejor por tu aldea y por todos los que viven en ella.
Ahora estaba sentada sobre la lavandería con los brazos secándose las lágrimas de los ojos mientras intentaba desesperadamente recuperar la compostura. ¿Sabes lo que me dijo entonces? Que todos en la aldea parece que no los incluye a ellos, que si las cosas iban a ser así, sin que tú aparecieras y estuvieras ahí para tus hijos, entonces quizá hubiera sido mejor que te ausentaras desde el principio. Naruto sintió como si un Chidori le hubiera golpeado en el pecho. Realmente había metido la pata esta vez. ¿Cómo pudiste hacerles esto, Naruto? A nosotros. Sus palabras se sintieron como una bofetada en la cara. De hecho, ¿cómo pudo hacer esto? Claro, había un millón de cosas de las que tenía que ocuparse en el trabajo. Algún asunto realmente urgente del que tenía que ocuparse. Pero ¿qué clase de padre enviaba un clon de sombras al cumpleaños de su propia hija? ¿Qué clase de padre no tenía tiempo para su propia familia? Solo podía decir una cosa. Lo siento mucho. Se arrodilló colocando sus manos sobre el cesto de la ropa y se acercó a su rostro al de ella. Realmente quería que ella supiera que lo decía en serio. Me dejé llevar por el trabajo, no organicé mi tiempo correctamente y metí la pata. Lo siento mucho. Naruto, por favor, levántate. No, merezco estar así. Te fallé y le fallé a mis hijos. Soy un fracaso como marido y como padre. Enterró su cara en el cesto de la ropa. No podía enfrentarse a ella, mirarle a los ojos y ver la tristeza y la decepción que había en ellos. Lo siento, por favor, perdóname, por favor, no me odies, por favor. Se detuvo al sentir sus manos en su hombro y sus labios en su cabello. Oyó su voz, aún triste, aún ronca, pero siempre cálida, pasar por sus frías mejillas, como un suave rayo de sol. ¿Cómo podría odiarte por fallar, Naruto? Ella apoyó sus dos manos en los anchos hombros de él. Él le devolvió el favor abrazándole y colocando su cabeza en su pecho. Necesitaba sentir su calor, inhalar su aroma, saber que ella seguía con él. Ya te lo dije una vez, ¿verdad? Eres un orgulloso fracasado. No eres perfecto, cometes errores, y a veces esos errores hieren a las personas que más amas. Se sentó en el suelo y colocó el cuerpo de ella en su regazo, con la cabeza aún debajo de la de ella. Quería estar cerca de ella. Su cuerpo era tan relajante, como el sol después de la lluvia. Cuando te miro, sigo teniendo esta intensa sensación en el pecho. Sigo enamorada de ti. Eso nunca cambiará. No importa cuántos errores cometas. Ella depositó un suave beso en su mejilla mientras él la acunaba suavemente. Sus mejillas se sentían húmedas y cálidas contra las de él. Pero ya no somos solo tú y yo, Naruto. Tanto Boruto como Himawari son jóvenes. Boruto es ahora un adolescente. Está en esa edad impresionable. Si no estás ahí para él, para guiarlo como un padre, quién sabe qué clase de errores va a cometer, qué tipo de caminos equivocados va a tomar. Naruto acunó a su hermosa esposa como la preciosa gema que realmente era. Sabía que ella tenía razón, que tenía que arreglar las cosas de alguna manera. ¿Cómo voy a arreglar esto, Hinata? Su mujer se dejó derretir entre sus brazos, se acurrucó con él y lo acarició. Su cuerpo encajó en el suyo como una pieza de puzzle perfecta. Ella lo hacía completo, era su luz en la oscuridad, su esperanza en tiempos de desesperación. No lo sé, pero sé que el hombre del que me enamoré nunca dejará de intentarlo, que eventualmente encontrará un camino. El séptimo Hokage finalmente encontró la fuerza para mirar a los ojos de su esposa. Para su asombro, no había resentimiento ni ira, sino una mirada de amor y expectación. Encontrarás la manera, ¿verdad? Le guiñó un ojo y sonrió como lo había hecho hace años durante sus propios exámenes Chunin. Su corazón no pudo evitar saltar un poco. Incluso después de todos esos años, incluso después de que se convirtiera en el Hokage, Naruto seguía siendo esencialmente el mismo chico del que se enamoró hace tantos años. Lo haré, o moriré en el intento, y nunca me retractaré de esto, porque es nuestro camino ninja. Naruto besó las mejillas de su esposa, aún rojas e hinchadas de tanto llorar, y le frotó una nariz con la suya. Luego le limpió los mocos con el pulgar y miró profundamente dentro de sus hermosos ojos lavanda. Ella era su santuario, su salvación, su hogar. Te amo, te extrañé. Yo también. Hinata vio a su marido levantar el puño en el aire, como siempre solía hacer en sus tiempos de juventud. Iré a hablar con Boruto en cuanto lo vea, por mí mismo, no por un clon de sombra, y asistiremos juntos a sus exámenes Chunin, codo con Himawari, como una familia, todos juntos. ¿Qué te parece? Creo que es un buen comienzo. Se levantó del suelo y comenzó a cargarla. Creo que puedo cargarme a mí misma. Después del evento de esta noche tengo que mimarte. Como quieras. El cansado marido sintió los labios de su mujer sobre los suyos. El beso comenzó suave, pero se volvió progresivamente más audaz, cuanto más se acercaban al dormitorio. Todos esos sentimientos que tenían el uno por el otro, esos sentimientos de amor, de pasión, esos sentimientos que reprimían debido a sus obligaciones y a su posición social volvían a aflorar. Ahora mismo no eran el séptimo Hokage y su esposa, eran Naruto y Hinata, dos personas que seguían enamoradas el uno del otro. Se habían extrañado tanto. Bienvenido de nuevo, Naruto-kun. Estoy en casa.